Muy buenas, estamos en Prisma Televisión, la televisión con clase educativa del oriente del país. Estamos en el programa Tapices Educativos, que se transmite todos los lunes y los jueves por Prisma Televisión. Es que tengo el honor de presentarle pues a un joven profesor. Se trata del profesor Robin Rojas Duno. El profesor Rojas Duno es profesor de posgrado en gerencia de las organizaciones, materia de conflicto organizacional de la Universidad Metropolitana, sede Puerto La Cruz, facilitador de cursos y talleres, tiene estudios superiores, tiene maestría en gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro y es especialista en recursos humanos de la Universidad Metropolitana y es licenciado en educación del agudo y articulista acá en un diario de circulación regional. De modo que vamos a conversar pues con el profesor Robin Rojas Duno. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, el profesor Robin Rojas Duno, ¿verdad? Él maneja la gerencia de las organizaciones de acuerdo con el currículum breve que pude leer. Profesor. Bueno, en principio quisiera el agradecimiento de mi parte por permitir mi humilde presencia aquí y, bueno, y compartir una serie de temas que tienen que ver con la actualidad, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la formación, tienen que ver con todo lo que aspira un país para desarrollarse, ¿no? Que es el proceso el motor que debe existir realmente en toda organización, llámese familia, llámese empresa, llámese institución, que es la formación constante. Porque muchas personas creen y consideran que en una empresa la gente tiene que llegar formada. No, una empresa continúa la formación. En una organización continúa el proceso educativo. Y como su nombre lo indica, el tapiz educativo está allí y siempre se está tejiendo en función también de lo que se aspira a que se dé en determinado contexto. De verdad muy agradecido de estar compartiendo aquí con ustedes y profesándole en público también mi admiración hacia el trabajo que usted hace constantemente durante 16 años, me estuvo comentando. Fíjate, Robin, tú hablaste de una palabra que es clave, la palabra formación, que la vamos a complementar con la palabra educación. Esta mañana, cuando yo hablaba con el señor que barría y estaba limpiando el piso del Parque Guayquerí, él me decía, mire, profesor, yo veo su programa, pero nosotros trabajamos, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no tiene formación. Me decía ese señor que estaba barriendo y echándole agua al piso. Y yo le decía, ¿y por qué no tiene formación? Bueno, profesor, porque cuando uno está limpiando, llega un señor o una señora o un joven y bota la basura en el piso. Y si uno le dice algo, profesor, ese niño le falta el respeto a uno. Y yo le decía, bueno, tú tienes en gran parte una gran razón. Ahora, Robin, ¿qué hacemos con la formación? Bueno, la formación debe primero tener en conciencia, ¿no?, de que la formación es un proceso que nunca termina. Claro. Aquel que piense, incluso con todos los títulos académicos que pudiese tener, que piense que la formación tiene un espacio donde dice final, está completamente equivocado. Eso tenemos que tener la mayor certeza. La formación es algo constante que termina cuando nosotros dejamos de existir en el plano material, si es que eso sucede, ¿no? Porque hasta eso el conocimiento todavía no nos ha sido, no hay certeza sobre eso tampoco. De manera tal de que cuando esa persona, esa humilde persona que le mencionó a usted, que era necesario que la gente se forme en algo tan simple como es el respeto al trabajo de los demás, como algo tan simple como es la convivencia entre personas que no se tienen por qué conocer para que se lleven bien, de alguna manera ese señor es un sabio. Yo particularmente, profesor, le puedo decir que en todo espacio donde yo me encuentre, me gusta conversar con ese tipo de personas, pues, con la persona a la cual la gente quizás lo invisibiliza, pues, quizás porque su tarea a algunos les parece que no es importante, pero es sumamente importante. De hecho, en estos días venía en el ferry de Margarita y me puse a hablar con un señor que estaba allí en la cubierta, que el señor tenía una gorra que decía vigilante, ¿no? Y el señor me dijo algo similar. Oye,
qué importante, porque hablábamos un poco sobre esto, porque me interesa siempre saber la opinión, la opinión verdadera, la opinión, dice que la opinión del pueblo es la opinión de Dios, ¿no? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Sí. Entonces, de alguna manera siempre me gusta escuchar eso. Y él me decía algo muy parecido. Oye, yo siento que la gente no está respetando, la gente no tiene formación. Entonces, por eso le digo que la formación está en todas partes. La formación debe estar, por supuesto, dentro de lo que nosotros conocemos como los espacios donde se debe fomentar, propiciar el aprendizaje, como en las organizaciones que mucha gente cree que están allí para trabajar. Porque las personas creen que trabajar está divorciado de formarse, que trabajar está divorciado de aprender. Y son cosas que tienen que ir constantes, pues. Claro. Y tienen que ir tan constantes, profesor, que de alguna manera, si tú trabajas y no aprendes y no te continúas formando, tú te estancas. Claro. Tú te quedas allí y entonces sucede que empiezas a ver que tu camino no le estás viendo que tiene una continuidad. Y mucha gente se pregunta, oye, la cuestión está difícil, o estoy en un trabajo que no me gusta y no quiero seguir estando allí. Y entonces dicen, lo que pasa es que yo tengo mucha mala suerte. Sí. Y resulta que lo que falta es conciencia de la necesidad de formarse constantemente. Eso es fundamental, profesor. Y eso lo debe saber todo el mundo, todo el que esté escuchando, darse cuenta, tomar conciencia precisamente es eso, darse cuenta que es necesario formarse constantemente. Y esto es un mensaje dirigido no solamente a la persona que estaba con mucha, vamos a decir, con mucho orgullo barriendo una calle. Eso es igual para la persona que incluso ha obtenido un título Sí, de doctor ¿cómo no? dentro de Claro. una institución académica Claro. del prestigio que merezca. De tal manera que el tema es que nosotros como formadores, y digo formadores porque a lo mejor yo no trabajo en un liceo como lo hacen otras personas, no trabajo en una escuela como lo hacen dignamente los maestros, pero donde tú estés tienes que formar. El gerente, profesor, debe ser un formador. Claro. El gerente debe ser, el supervisor debe ser un formador y debe dar el ejemplo. En estos días estaba en una organización muy exitosa y resulta que el supervisor generó un conflicto con malas señales de formación. Y yo me preguntaba, oye, pero si esta persona es el que debe más bien manejar el conflicto de manera tal de que se lleve a cabo bajo unos cánones vamos a decir, de entendimiento, y resulta que es el que está como que avivando la candela. Entonces, eso es falta de formación, profesor. Entonces, eso nos dice, eso nos lleva a pensar de la importancia de la formación en cualquier tipo de organización, desde la familia, como todos sabemos es la base de la sociedad y eso no lo va a poder quitar nadie, hasta espacios donde la gente cree que va a trabajar, pero también va a formarse y también a formar a los demás. Eso es importante. Ahora, cuando uno camina, cuando uno circula por la ciudad, uno ve, Robin, una especie de anarquía. Uno no ve organización. Y al no haber organización, tampoco hay disciplina. O sea, andamos en una ciudad muy dinámica, pero muy convulsionada, donde todo el mundo se cree dueño del espacio. O todo el mundo cree que él puede aplicar su ley o puede aplicar su pensamiento. Y tú no te puedes atrever a decirle algo porque te amenaza o te reclama que quién eres tú para darle orientaciones a él, porque él hace lo que a él le cree que le parezca y lo puede hacer. O sea, no acepta ningún tipo de normas sociales. Tú que gerencias esas organizaciones, ¿cómo vamos a hacer? Porque podemos crear una palabra que tú manejas mucho, que es el conflicto. Sí. En principio, profesor, hay algo que es importante y ahorita que estamos en un espacio, vamos a decirlo, de conflictividad, Sí. vamos a decir que nosotros no podemos salirnos de ese espacio. Esto es algo bien interesante porque de alguna manera se ha pensado siempre que el conflicto es algo malo que nos está sucediendo. Y resulta que el conflicto forma parte de la naturaleza humana. Nosotros de por sí somos
personas que vivimos desde que nacemos en el conflicto. Lo que nos preocupa o que nos pudiese preocupar, mi estimado profesor, es la manifestación de ese conflicto. Porque, como usted bien lo decía, la anarquía es una manifestación no conveniente del conflicto. Y entonces fíjese, cuando nosotros entendemos que somos seres que debemos vivir en el conflicto, también debemos entender que somos seres que debemos tener conciencia de vivir en convivencia. Porque nosotros, en principio, ya por el solo hecho de que somos unos seres únicos e irrepetibles, diferentes desde su esencia, vamos a entrar en conflicto. Así pensemos que estamos de acuerdo en algo siempre vamos a estar en desacuerdo. Eso no quiere decir de que yo tenga que ser agresivo, eso no quiere decir tampoco que yo tenga que ser sumiso, eso quiere decir que yo tengo que establecer niveles de convivencia para que aún, a pesar de esas diferencias, nosotros poder convivir en sana paz. Entonces, cuando vemos esa anarquía, lo que nos damos cuenta es falta de conciencia de convivencia, de la necesidad de convivir. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahorita estamos crispados por la situación y cualquier observación, incluso que usted haga con la mayor cortesía y amabilidad, es posible o hay altas posibilidades de que sea respondida de manera agresiva. Yo siempre he dicho algo y lo digo en las organizaciones y donde se me permite conversar. Más vale el ejemplo que el sermón. Claro, claro. Nosotros muchas veces tenemos tendencia ante un problema abordarlo desde el consejo. Y aunque hay un adagio muy popular y muy sabio también, que dice que el que no toma consejo no llega viejo, algo tan sencillo. Sin embargo, a la gente no le gusta que lo aconsejen, no le gusta que lo sermoneen. Porque la gente, cuando quiere un sermón, va a un espacio donde voluntariamente manifiesta su voluntad, algo que está muy de moda por allí, de querer escucharlo. Entonces, el principio es el ejemplo. Es el ejemplo. De alguna manera, el ejemplo tiene una fuerza descomunal frente a la acción. Allí tiene una fuerza descomunal frente a la palabra, y nosotros debemos ser los propiciadores de que eso no suceda. Y yo tengo una anécdota reciente en estos días. Una muchacha venía con un bebé. Y yo digo, y quiero resaltar esto con un bebé, porque desde hace mucho tiempo es muy fácil ser padre, ¿no? O sea, es muy ligero, ¿no? Sí. Que la gente tome la decisión de ser padre o no tiene precauciones con respecto a eso, porque ya se sabe el tema del embarazo precoz y todo lo demás de hace muchísimo tiempo, no es un tema nuevo. Y resulta, profesor, que la muchacha, el niñito tenía como un año, terminó de comerse una golosina y tiró el papel al piso a la muchacha, ¡pum!, en plena calle en Puerto La Cruz. Y yo agarré, yo no le dije nada, yo me indigné. Me indigné porque ese es el ejemplo que va a llevar ese niño a esa edad durante muchísimo tiempo. Y yo agarré el papel delante de ella y le dije, oye, mira, se te cayó esto que está acá, pues yo te lo voy a regresar para que tú lo botes donde tú creas. Y ella se quedó, qué lindo tu nené. Y ella se quedó así como que, oye, qué pena. No la llamé, no le dije, no le di un sermón de esos de duro o con un tono recriminatorio. Simplemente agarré el papel y dije, oye, mi amor, se te cayó esto, toma, bótalo donde corresponde, porque veo que se te cayó. Entonces, eso es un poco, ¿no? Quizás eso sea algo mínimo, ¿no? En cuanto a lo que se debería hacer, pero sí, si cada uno de nosotros, insisto con esto, con la toma de conciencia, que es una de las cosas que nos diferencia de los animales, una de las pocas cosas que nos diferencia de los animales, de alguna forma nos conduce, pues, la toma de conciencia a que cada uno de nosotros aporte su grano de arena y hagamos una mejor sociedad, en cualquier contexto, en cualquier espacio. Pero resulta, Robin, que a veces el problema de la convivencia se nos hace difícil. Y nosotros vemos eso en las urbanizaciones. Sí. En urbanizaciones, que uno ve que hay gente profesional, junto que es comerciante, que es trabajador o que es jubilado, cuesta convivir cuando uno plantea
mira, tenemos que colaborar con esto para mejorar la urbanización. Y hay gente que no le gusta, No quiere quiere, colaborar. no quiere, no es porque no pueda, sino que no quiere. quiere colaborar. Ahora, ese no querer colaborar, bueno, crea un conflicto en la urbanización. Claro, sí. Porque nosotros queremos que todos colaboren para que esto marche bien. Pero si tú no pagas una vigilancia, pero tú estás utilizando la vigilancia, pero tú no la quieres pagar. Entonces, eso crea un conflicto. Y es como tú dices, no es solamente la persona que no ha leído ni ha estudiado, es también en el profesional, que no sabe convivir. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que resolver eso, Robin, en una sociedad tan dinámica, tan cambiante, que nos permite incluso a reservarnos alguna observación, porque ya sabemos lo que te dije, a lo mejor caemos mal por reclamarle, mira, y porque tú no pagas la vigilancia, y porque tú no compras el control para que no molestes al vigilante, pero tú no quieres colaborar con la convivencia. Ahora, ¿y la escuela? Tú, Robin, la escuela que está encargada de eso, ¿cómo vamos a manejar la convivencia también? Bueno, fíjate algo, tú mencionaste entre las cosas que de alguna manera, por donde yo he pasado, yo pasé por la Escuela de Educación de la Universidad de Oriente, y una de mis críticas a la formación que se estaba dando allá era la necesidad de formar con integridad. No es que no se formara con integridad, sino que se hiciera mucho énfasis en eso y que se generara la conciencia en las personas que estaban allí formándose como educadores, formándose como formadores, en el tema de la importancia vital que tiene el formador en lo que sucede en un espacio, llámese familia, llámese empresa, institución, llámese sociedad, país. Bueno, vamos a conversar. Hay algunos mensajes que están llegando, profesor Robin, solicitándole a usted información, si usted dedica algunos talleres, si usted dedica alguna cuestión de crecimiento personal, de desarrollo humano. Y también nos están preguntando por aquí sobre algunos aspectos que debemos profundizar. Aquí estoy. Buenas noches, profesor Marco, mi saludo y felicitaciones a Robin, excelente disertador, digno de su programa. Bueno, entonces le están preguntando aquí que si tiene alguna institución para promover talleres de humanización, porque me dijo un mensaje, el problema nuestro es que estamos deshumanizados. Cierto, sí. De hecho, le estaba conversando que en los últimos 10 años, particularmente me he dedicado con una empresa que tengo con otros socios que también son educadores, que son jubilados del área. Este es otro tema, el tema de los jubilados, formadores jubilados, también tienen un excelente campo. Claro. También tienen un excelente campo, porque la educación no se circunscribe a una escuela, la educación no se circunscribe al liceo, a la universidad. No. En las empresas están ávidos de conocimiento, y ese conocimiento que tienen los profesores universitarios, ese conocimiento que tienen los profesores del liceo, también se puede trasladar al plano organizacional. Claro. Es algo a lo cual yo me he dedicado en los últimos años. Yo tengo una organización la cual se dedica, lo comentaba, hoy en estos momentos trabajo con muchísima fuerza con empresas del sector petroquímico, donde le comentaba en el negro, que de alguna forma están ávidas de la necesidad de humanizarse, porque son organizaciones muy técnicas, ¿no? Sí, demasiado técnicas. Entonces la gente sabe dónde apretar el botoncito, cuáles son las mediciones que tiene que hacer para esto, para lo otro. Sin embargo, el tema relacional es lo que se tiene que allí que mejorar. Porque en las organizaciones tiene dos espacios, profesor, que esto es bien interesante que lo mencionemos aquí. Tiene un espacio, una dimensión, que es una dimensión técnica, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos trabajo, que es bueno por lo cual a nosotros nos contratan. Y hay una dimensión relacional, que es lo que tiene que ver con cómo yo lidero, cómo yo manejo hasta el aspecto emocional que se está trabajando, que me gustaría conversar un poco sobre eso. Y de alguna manera esos dos aspectos tienen que ir
entrelazados Claro. y tienen que ir por el mismo camino, porque si es muy técnico y entonces ocurre que ocurren casos como que la gente pierde hasta identificación por una empresa que le provee los recursos para que viva. Y no puede ser tampoco demasiado relacional porque entonces se pierde pues la razón de ser de muchas organizaciones, que es prestar un servicio o fabricar un producto de buena calidad. Entonces, de tal manera que son dos espacios. Entonces, en el espacio relacional es donde entra la educación con mucha fuerza. De tal manera que nosotros hasta diferenciamos en escalas, pues, lo que es el adiestramiento, que es el manipular, ser diestro en algo, lo que es la formación, lo que es la capacitación, el entrenamiento y la educación. Y entonces, cómo todos estos elementos convergen allí para que de alguna forma las organizaciones también se conviertan en entes de convivencia donde se educa también, se forma a las personas. Y en estos momentos no estoy dictando de alguna forma formación abierta al público, sin embargo, sí quería resaltar que voy a colocar un correo para que las personas de las instituciones educativas nos contacten, porque en algún momento hicimos responsabilidad social, empresarial con algunas escuelas, algunos liceos, acerca del tema del conflicto en las instituciones educativas. Entonces queremos retomar eso. Eso es muy interesante. Queremos retomar eso para ir a las escuelas, ya que no podemos abrir, no tenemos el tiempo o nuestra dedicación, nuestro enfoque está en este momento en otra parte, sí colaborar, aportar nuestro granito de arena a las organizaciones educativas, tanto públicas como privadas, dentro del aspecto que tiene que ver con la toma de conciencia acerca de cómo manejar el conflicto dentro de la organización, en este caso, organizaciones educativas. Bueno, ahorita una de las debilidades que tenemos nosotros en los centros educativos es la cuestión del conflicto. Sí, bueno, en principio por el tema de entender el conflicto como algo malo. No. El conflicto, en principio, porque no entendemos. Quiero adelantar algo sobre el contenido de nuestros talleres, del tema emocional dentro del conflicto. Fíjate qué interesante es esto. Yo lo voy a poner de manera muy gruesa, de manera muy breve, por el tiempo que disponemos. Hay dos emociones que son básicas, Sí, claro. y antagónicas, el miedo y el amor. Cuando nosotros queremos resolver el conflicto o afrontarlo o abordarlo desde el miedo, de alguna manera vamos a encontrarnos con sufrimiento o con falsas estabilidades. Pero cuando lo abordamos desde el amor, cuando llegamos a un periodo de estabilidad, y cuando hay discrepancia y hay amor, es donde surge la innovación. O sea, cuando el conflicto está mayor descubierto, pero hay amor, fíjense esto que es bien interesante y es disruptivo, pues rompe paradigmas. Claro. Se crea la innovación, pero debe estar esa emoción y ese proceso allí encadenado. Buenas noches, profesor Subero. Muy interesante el tema de hoy. Apuesta a las soluciones de la cotidianidad y de la crisis. Saludos a usted y a su invitado excelente profesional. Me gustaría escuchar un poco su opinión sobre el liderazgo inspirador y el liderazgo emocional en la gerencia organizacional. Es la doctora Indira Mesa. Un saludo, Indira, y me saludas a Samuel, que tengo tiempo que no lo veo. Bueno, un saludo también a mi gran amiga Indira. Fíjate, el liderazgo, tú tomar conciencia de que es emocional, es decir, entender el proceso emocional, de alguna manera tú puedes inspirar. La emoción la relacionamos con la pasión. Claro, porque cuando yo digo amor, mucha gente en algunas conferencias yo hablo acerca del amor, ¿no? Hablo del tema del amor y mucha gente ya piensa que se va por el lado de las parejas. Es otra cosa. Sí. Sin embargo, el amor tiene una amplitud donde está el cariño, la pasión, está la dedicación, está las ganas de hacer las cosas. Incluso las ganas de abrazar a alguien. Claro, sí, por supuesto, sí. La cortesía, la amabilidad son espacios que entran dentro del amor. De hecho, la palabra amabilidad es la raíz de la palabra amabilidad es amor, el dejarse amar. Ser amable es una persona que merece ser amada. Entonces, de alguna forma,
esto se está trabajando mucho en las organizaciones y el liderazgo debe tener conciencia de que cuando se hacen las cosas con pasión, cuando se hacen las cosas con cariño, con amor, siempre pensando en no dañar, porque eso es un aspecto del amor, Bueno, claro. de alguna manera las cosas surgen solas y como tú hablabas al principio, el tema de cosechar, nosotros vamos sembrando, día a día vamos sembrando y cosechamos, sembramos amor, cosechamos amor, claro. Cosechamos lealtad. Entonces, eso es algo que a veces es difícil encontrar y parece mentira, pero es difícil encontrar en las organizaciones porque la gente le dicen que usted va a la organización a trabajar. Sí, y entonces, cuando uno dice trabajar, ya todo lo demás que tiene que ver con la relación se pierde. Y entonces dice, usted viene acá, fíjense una cosa bien interesante con respecto a esto, que tiene mucho que ver, pues, o sea, tiene relación, que no lo parezca. Usted viene al trabajo, se le dice, muchos supervisores, muchos gerentes le dicen a su empleado, usted viene aquí a trabajar, usted no viene aquí, o yo no vine aquí a ser amigos. Dios mío. Bueno, ¿y entonces? Si la gente en las organizaciones se casa, se enamora, se desenamora, ríen, comparten, echan chistes, comparten tristeza. Es decir, allí se formula una relación que de alguna manera no se puede ver de una manera tan simple y reduccionista que ahí solamente se va a trabajar. Por eso es que el gerente tiene que tener muy bien formado lo que es la inteligencia emocional. No, debe ser básico, pues, el tema de la inteligencia emocional, porque a partir de la comprensión de las emociones, no solamente la de los demás, sino fundamentalmente la de nuestras propias emociones, cómo operan, cómo de alguna manera se generan, cuándo de alguna manera yo tengo que respirar hondo para saber que hay una emoción que no es pertinente en determinado momento, de alguna forma nos conduce a organizaciones más humanas, porque la emoción es algo humano. Y esto lo leí hace poco en un libro de un autor italiano que se llama Giuseppe Di Giacobbe, ¿no? Giulio Cesare Giuseppe Di Giacobbe, que donde decía que lo emocional es eminentemente humano. Claro. Y voy a decir algo que le cae muy mal yo a veces tengo que decir cosas que caen mal, pero trato de traer cosas que me parecen novedosas. Los animales no tienen emociones, dice Giulio Cesare Di Giacobbe. Cuando tú sientes, la emoción la tiene uno cuando ve al animal, al perro, cuando se le acerca y uno le parece que es encantador. Claro. Pero el perro lo que está buscando básicamente es ese cariño. Exactamente. Entonces, cuando un perro se te acerca y te agacha la cabeza, es que él quiere que tú le pases la mano por la cabeza. Entonces fíjate cómo... Y cuando te ladra, es porque quiere que tú lo toques. Sí. O le dé un poco de comida o le pongas agua. Exactamente. Ahí es donde el problema. Giulio Cesare Di Giacobbe dice que el animal está buscando es que lo alimentes. Claro. Dentro de su concepción. Cualquier tipo de alimentación. Cualquier tipo de alimentación, exactamente. Y nosotros, de alguna forma, nuestra humaneza... Pero eso a veces no lo cree el ser humano. Sí, nuestra naturaleza humana ve eso como la expresión más grande de amor. Esto lo menciono porque nosotros como seres emocionales debemos comprender todo esto en cualquier espacio. Y el tema del conflicto y las emociones es básico. Claro. ¿Por qué surge el conflicto? El conflicto surge, hay muchas teorías acerca de por qué surge el conflicto, pero una de las fundamentales es, y esto no es algo que se está estudiando ahora, se ha estudiado durante mucho tiempo. Tiene tiempo estudiando. Sí, es que el conflicto surge cuando la demanda de algo supera la oferta. La oferta. Y claro, porque... Es ahorita, pues. Sí, no es lo que está... No hay comida. Sí, entonces es lo que sucede. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo real, pues no encuentro que comer. Sí, entonces se genera allí un conflicto porque se genera una competencia entre adquirir algo que un bien escaso, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es una razón. Entonces, a partir de eso surge el conflicto. Pero si nosotros comprendemos eso de una manera diferente, no es que vamos a resolver la situación. ¿Pero por qué no la comprendemos, Robin? Porque no estamos preparados para comprenderla. Porque necesitamos formación en eso. Claro. Entonces, esa formación debe venir de la familia, de la escuela, del liceo,
de la universidad. Y ese debe ser nuestro, y por eso de verdad que yo manifiesto acá también, como lo manifestó la persona que llamó, mi admiración por la constancia que tú has mantenido durante todo estos 16 años, porque este grano de arena que quizás en algún momento tú no sientas que te lo están reconociendo como corresponde, si hay mucha gente que sí le llega, que sí sabe que se está haciendo algo, y lo mejor que uno puede hacer es un aporte sin esperar claro, ninguna uno no espera recompensa. ninguna recompensa. Ahora, si viene la recompensa, excelente, bueno, ¿no? si viene, bienvenida será sea. bienvenida. Pero uno lo hace con todo el agradecimiento y toda la voluntad que uno quiere, porque uno no quiere que haya conflicto. Sí. Otro elemento del conflicto que es bien interesante, y esto también lo quisiera manifestarlo porque sucede en las organizaciones, es que el conflicto también se construye en base a nuestra narrativa, en base a lo que nosotros decimos constantemente. Si nosotros constantemente estamos azuzando, estamos generando con nuestro discurso, con nuestro verbo, una diferenciación entre las personas, un enfrentamiento entre las personas, diferenciándolas unas de otras, de manera, allí de esa manera, y eso no lo estoy diciendo solamente a nivel nacional, eso sucede también en las organizaciones. Por ejemplo, algo que yo vi en una institución donde estuve algún tiempo, que decían los fijos y los contratados. Sí. Entonces decían, no, los fijos tienen que estar en tal, los contratados, los separaban, ¿no? Y entonces de repente hacían una reunión y ponían a los fijos y ponían a los contratados. Y decía, pero son los mismos. Están haciendo el mismo aporte. Bueno, entonces, ahí generas un conflicto sin necesidad. Perdón, una manifestación del conflicto no apropiada, porque el conflicto siempre va a estar. Y otra es la construcción social de la realidad. Cómo nosotros, nuestro diario, nuestra diaria convivencia, nuestro compartir, que si no es llevado con propósito, también se generan manifestaciones de conflicto no apropiadas. Y quiero hacer énfasis en manifestaciones de conflicto no apropiadas, porque el conflicto, cuando es conversado, cuando el conflicto lleva un diálogo, cuando el conflicto está acompañado de una negociación con unos medios alternativos para su resolución, oye, nosotros navegamos en él hasta cómodamente. Pero cuando no tenemos las herramientas y el conflicto se manifiesta de manera, vamos a decirlo, inapropiada, con visos de agresividad, o peor aún, sumisión, de alguna forma sentimos que el conflicto se agranda en vez de llegar a sus niveles mínimos de convivencia. Así resulta, profesor. Sí, bueno, sí, ahí hay unos mensajes que están hablando, todos encausados a lo que tú estás hablando. Hay un mensaje que lo voy a leer, que ya lo leí, y voy a explicarlo, ¿no? Que es aparte de lo que estamos oyendo con el profesor Robin. El problema de los colaboradores, sí, aquí tuvo el ministro de Educación, hicieron una selección, ¿verdad? Los que estaban trabajando como colaboradores, el ministro se llevó la nómina esa en la idea de colocarlos ya como trabajadores en las instituciones, y dio una orden que a partir de ese momento ya no debería haber más colaboradores en ninguna institución estatal, municipal, regional, nacional o privada. Eso lo dio. Y también le explico que ya el ministerio, pues, que lo debe saber todo el personal docente y jubilado, el ministerio depositó el bono recreacional a todos los, me supongo que lo hizo con todo el personal docente, administrativo, obrero y todo. Bueno, Robin, se nos está acabando el programa, un mensaje final, Bueno, el mensaje final que yo humildemente pues, pudiese emitir en estos momentos de conflictividad, en estos momentos donde la gente siente crispación por lo que está sucediendo, es tomar conciencia de que hay un espacio de transitoriedad donde nosotros tenemos que mantenernos optimistas. Claro. El docente tiene que transmitir optimismo. Un docente, un formador, un educador siempre tiene que ser un mensajero del optimismo. Claro. Yo invito a todas aquellas personas que se dedican a la formación a que acompañen al profesor Subero, a que acompañen a todos aquellos que profesan el optimismo para que, entre otras cosas, inviten a las personas a que se queden en el país. Esto es un país bellísimo, claro. Esto es un paisaje un paisaje orgánico
que de alguna manera nosotros tenemos que quedarnos para seguirlos manteniendo y de alguna forma contribuir con nuestro aporte, por muy pequeño que sea, a que sea mucho más grande de lo que es. Bueno, y el pensamiento va en esa dirección, porque cada programa elaboramos un pensamiento. Dice así: agradece por los momentos difíciles, pues te ayudarán a madurar. Agradece por tus limitaciones, porque te dan ocasión de mejorar. Lo voy a leer otra vez. Agradece por los momentos difíciles, porque te ayudarán a madurar. Agradece por tus limitaciones, porque te dan ocasión de mejorar. Eso es lo que está hablando el profesor Robin, y es lo que tenemos nosotros que hacer. Y allí, en ese punto, los educadores tienen una responsabilidad. O sea, los educadores tenemos una gran responsabilidad en unión con el hogar, papá, mamá, abuela, abuelo y tío. A ustedes gracias por la sintonía, gracias por los mensajes y nos vemos el próximo jueves en un programa similar que tengo como invitado al doctor Carlos Uniaga de la Universidad de Oriente. Hasta el próximo programa.